Buenos días, mi coronel Arcón, buenos días, mi coronel González, distinguidos acompañantes en la sala Zoom y quienes nos escuchan y nos ven por Facebook y posteriormente nos escucharán y nos verán por las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, jueves 13 de octubre de 2022, ya promediando el 10º mes del año, nos reunimos nuevamente en esta sesión virtual de análisis académico para adelantar la emisión número 216 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el día de hoy tenemos un evento interesantísimo, rico en detalles, rico en información y sobre todo una de las grandes y más exitosas operaciones que hizo la Fuerza Militar Integrada entre Armada, Ejército, Policía y Fuerza Aérea contra uno de los campamentos de la cuadrilla 57 de las FARC en límites con Panamá, en la zona selvática del Darién, en el municipio de Río Sucio, donde casualmente sería el sitio ideal para construir el canal interoceánico que tanto necesita Colombia. En esa misma región ocurrieron estos hechos y son trascendentales porque se le dio un golpe definitivo y contundente a la estructura narcotraficante del bloque noroccidental de las FARC, repetimos, en la zona de Río Sucio, Chocó, en plenas conversaciones en Cuba, cuando las FARC creían que tenían el sartén por el mango y podían cometer crímenes como el asesinato de los policías en la isla Gorgona o el asesinato de unos soldados en el Cauca, en una vereda, cuando estos soldados de manera irresponsable por indisciplina de su comandante, un suboficial, se metieron a dormir en un coliseo y se estuvieron allí sin ninguna seguridad y los sorprendieron los pisasuaves de las FARC y los asesinaron a 11 soldados. La reacción del país fue muy fuerte y el señor Santos, que había prohibido los bombardeos, tuvo que ceder ante la presión de las fuerzas militares. Se autorizó un bombardeo y se autorizaron los bombardeos y una de las consecuencias fue la baja de este criminal, Román Ruiz, que forzó a las FARC a bajarle la temperatura a su agresividad y a darse cuenta que sus días estaban contados. Es más, como consecuencia de eso, el terrorista Pastor Alape vino a Colombia a socializar la nueva dinámica del proceso de paz porque vieron que la seguidilla iba en un orden y que si seguían en ese ritmo, cada vez un bombardeo sería más efectivo. Eso tiene de interesante este golpe, que hoy trataremos de sintetizarlo y de resumir de manera muy puntual lo ocurrido, que es una de las grandes operaciones que ha hecho las fuerzas militares, y el equivalente a eliminar a este bandido era como eliminar una combinación de un mono jojoy con un negro acacio, ya que llevaba casi 40 años de militancia terrorista y tenía un prontuario más largo que el de el mismo Timochenko o el de Iván Márquez o el de el Pastor Alape o de cualquiera de estos otros delincuentes que ahora son senadores de la República. Adelante, mi coronel. Y con él, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado colombiano, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo en Colombia. ¿Podría reiterarnos el mensaje al respecto? Claro que sí, mi coronel. Aquí vemos un mensaje institucional que estamos publicando desde cuando completamos 200 emisiones y queremos poner en primer lugar, en primer plano, sobre la mesa del debate, sobre la mesa del análisis y sobre la opinión de peso con argumentos para que los colombianos y el mundo entiendan lo que es la realidad de este conflicto, el aspecto crucial o medular que como fundación y como militares de la reserva entendemos, calificamos, porque hay que decirlo, calificamos lo que es la verdad del conflicto y el drama de las víctimas.
Este es nuestro mensaje. Mi coronel, Sí, señor coronel. hoy es jueves 13 de octubre del 2022, con la emisión 216 de la reconstrucción histórica del terrorismo comunista en Colombia, donde se abordarán aparte del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Chocó, Antioquia, las costas Caribe y costa Pacífico, en límites con Panamá, área de núcleo de interés de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el campesinado para controlar la zona por medio del terrorismo. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Río Sucio en el departamento del Chocó? Bueno, mi coronel, el departamento del Chocó tiene mucha importancia geoestratégica, geopolítica y de futuro para Colombia. Y este municipio, como lo decíamos en el preámbulo, en el preludio, sí que la tiene por algo que a usted personalmente le apasiona y conoce demasiado, que es el tema del canal interoceánico. Pero es que si miramos en el mapa que estamos observando en la pantalla, más importante no podía ser la ubicación geográfica de este municipio, que si no fuera por la muelita que tiene Antioquia ya contra el mar Atlántico, pues sería el único municipio bioceánico del país. Es una selva hermosa, insalubre sí, pero muy hermosa, muy llena de vida, de especies, y un verdadero pulmón de la humanidad, además de estar supremamente bien irrigada y muy rica en aguas. Dista a 380 kilómetros de la capital por una vía terrestre que es muy irregular, que tiene un área municipal grande de casi 750.000 hectáreas, son 744.000 exactamente. Tiene, o para el año 2012, tenía registrados en su oficina de catastro municipal 3.335 predios urbanos y 420 rurales, lo cual quiere decir que es grande, ¿no? Es bastante grande el municipio y que tiene una buena cantidad de población. 28.000 habitantes para hacer una zona selvática es importante. O sea que allí el problema no es de posesión de tierra, allí hay suficientes tierras, hay suficientes recursos naturales, sobre todo agua, pero lo que hay es pobreza y abandono y olvido del Estado que no entiende uno, la verdad que no entiende cómo al mirar el mapa, sin ser un experto en geopolítica, ni un experto en geografía, al mirar el mapa y ver la ubicación de ese municipio,
cualquier lego en la materia entiende la importancia fronteriza del Darién, tanto en el Chocó como en Antioquia, pero esa indiferencia, esa mentalidad arcaica que tenemos los colombianos no nos hace ver más allá de la nariz, cuando la respuesta, como lo hemos comentado, es que si Panamá abrió su canal, al otro día Colombia debió comenzar a abrir el propio, a ver cómo era la cosa, para que los traidores panameños se hubieran quedado sin peso ni piso. Pero bueno, es lo que tenemos. Y está el valor catastral de la época y dice que entre 1990 y 2013 hubo 61 acciones de violencia por parte de los grupos criminales narcotraficantes, o sea, de las FARC, el ELN y otros grupos que han circulado por la región. Pero últimamente, con el tema de la migración ilegal, se ha convertido en un punto de paso y en un punto de delincuencia de todas las pelambres con tráfico de drogas, de seres humanos, de oro, minería ilegal, de dólares falsificados, de cruce de delincuentes internacionales, de contrabando. Es decir, la región se ha deteriorado muchísimo más después del 2013 y después de la firma del pacto FARC-Santos. Aquí vemos ya mejor los mapas y nos indica muy claro, y es que son unos pocos kilómetros de distancia lo que tiene el Río Sucio hacia la costa atlántica, pero que también está prácticamente sobre la costa pacífica. Solo que el municipio de Jurado, que se desprendió de él, está al occidente y que aquí al oriente está el departamento de Antioquia. Al norte limita con Panamá en la selva, todo el tapón del Darién que se llama está allí y es un punto de paso de mil cosas ilegales y también legales, pero sobre todo ilegales. Y al mirar en el mapa del centro nos damos cuenta que es que tiene unas serranías muy importantes como unas componentes de la cordillera occidental y que son varias formaciones geográficas de montaña que la hacen más difícil de su tránsito y su comunicación con el mundo exterior. Y por el centro del municipio cruza nada menos que el río Atrato, por el cual se podría construir el canal interoceánico que facilite la comunicación bioceánica del mundo. Vemos también que es tal vez el municipio más grande en territorio de todo el departamento, aquí lo apreciamos en color rojo, el más grande, ubicado, repetimos, en un sitio estratégico y que limita al occidente con Jurado, que es otro municipio de una trascendencia geoestratégica y de mucha utilidad para los narcos, sobre todo por el que tiene aeropuerto, tiene un pequeño puerto y tiene salida obviamente al Pacífico con varias ensenadas y selva, que es lo que más les interesa a los delincuentes para huir el control de la autoridad. También vemos que no es muy lejos de otro puerto importante colombiano que tiene aeropuerto, que es Vallasolano, y que por el sur oriente limita con Cubarandó o Carmen del Darién, se conoce con los dos nombres de ese municipio. Y también está muy cerca de Bojayá, no es sino cruzar el municipio de el municipio de Carmen del Darién y llega a Bojayá. Por lo visto, entonces, está en una región que ha sido de presencia conflictiva de muchos actores y en la cual el narcotráfico y la minería ilegal se han asentado y han atraído los grupos criminales. Ya al ver su configuración urbana, es realmente inexplicable que se siga viviendo en un municipio con esas características, con esa riqueza, con esa importancia para un país tan rico como Colombia y con tanta prospección, que la gente siga viviendo a orillas del río Atrato, en su mayoría los 28.000 habitantes, casi todos viven a orillas del río Atrato, tienen sus fincas, sus fundos, van y trabajan, pero regresan allí. Otros sí viven en la zona rural, pero la mayoría vive ahí en unas condiciones que realmente son vergonzosas. Todavía viven en palafitos como en la época de la Edad Antigua y la Edad Media, construcciones sobre el río por la comodidad que tienen de llegar y salir de una vez a pescar
con los riesgos que eso demanda con las inundaciones y que la naturaleza reaccione. Obviamente, por venir de la cordillera y por ser nutrido por ríos que nacen en la cordillera, tiene mucha sedimentación el río y eso hace que eventualmente se produzcan los desbordes, las inundaciones, además que es la zona más lluviosa del mundo, ¿no? Chocó, el Darién, toda esa zona es supremamente pluviométrica y entonces las inundaciones son constantes. La mayoría de las personas de allí son de raza afrodescendiente por la época en que los esclavos huyeron de los palenques, huyeron hacia los palenques y se escondieron de la persecución que le hacían los españoles y los europeos que los habían traído y allí se multiplicaron y se fundaron, se asentaron. Pero las construcciones sí son muy precarias y no están sino como por allá en los países más abandonados del África. Y vemos en la parte inferior que esto ha ocurrido muchísimas veces en el departamento de Chocó, pero muchísimas, son incontables. Los incendios, y no es sino que se incendie una casa y se incendia todo el sector porque es imposible controlar un incendio, ya que todas las viviendas son de madera y construidas muy pegadas una de otra, con fuertes brisas, entonces no es sino que se incendia una casa y se incendiaron todas. Y el origen de los incendios siempre ha sido una mala manipulación de los elementos en las cocinas o algún cortocircuito producido por el mal uso de la energía eléctrica que ya les ha llegado. Como vemos, algo muy interesante, muy propio de nuestro país, que infortunadamente ni los medios de comunicación, ni la academia, ni la juventud, ni los mismos colombianos en general nos preocupamos por saber qué es lo que tenemos. Y en el caso de las capitales como Medellín, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, la referencia que se tiene de esas personas es que son unos negritos allá abandonados a la suerte de mi Dios, llenos de bandidos y de delincuencia, con unos funcionarios corruptos y con unas creencias por ahí en el vudú y en otras imaginaciones religiosas o pseudo-religiosas. Y ese es el concepto que se tiene en las ciudades grandes. Y en los pueblos es que no se tienen ni la menor idea de dónde queda Río Sucio, Chocó, ni de la importancia que tiene el río Atrato o el río Trandó, o la serranía del Baudó, o sus selvas, o lo que se produce en oro, o lo que se puede desarrollar en pesca, en industria, en agroturismo, etcétera, en esa región. Así es de que, además de hacer la descripción hoy, pues le hacemos un llamado a nuestros oyentes que entendamos lo que tenemos y lo que no sabemos que tenemos en esa región tan bella, tan rica, pero tan olvidada del territorio nacional. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuáles son los antecedentes de las operaciones puntuales de alto perfil del Ejército Nacional contra el autodenominado Bloque Caribe de las FARC, en especial las cuadrillas 5, 57 y 58? Bueno, mi coronel, ese bloque Caribe tiene una incidencia ya, pero también lo tenía el bloque noroccidental y al fin y al cabo se yuxtaponían. Pero bueno, eso ya establecer esas diferencias, al fin y al cabo todos bandidos, da lo mismo que sean de una cuadrilla o de la otra, o de una estructura de esas o de la otra. Sucede que, como hemos contado en plenas conversaciones en Cuba, las FARC siempre jugaron con el miedo, ¿no? Con el estratagema del miedo y el engaño. Y en uno de esos puntos en que la negociación se puso al borde de acabarse, porque las FARC manipulaban tanto que ya era supremamente vergonzoso para el señor Santos decirles que sí en todo, pero él necesitaba de todas maneras decirles que sí para no perder su premio Nobel. Entonces aprovecharon la indisciplina de un suboficial de la tercera división por allá en un municipio del Cauca que se descuidó y le asesinaron 11 soldados y eso sí que le dolió al país. Los medios de comunicación, inclusive hasta Faracol, se dedicó a cuestionar esa acción a las FARC porque fue un asesinato leve. Los cogieron durmiendo y los degollaron, les robaron las armas. Fue una cuestión dantesca. Entonces, la reacción del país fue tenaz. En las grandes ciudades se recogió dinero, entidades recogieron dinero
y colocaron miles y miles de coronas y de flores en las entradas de los cuarteles, muchas manifestaciones en las redes sociales, y Santos se vio forzado por las circunstancias a ordenar de nuevo los bombardeos, y hubo varios. Uno de esos fue en el sur del Chocó, más bien en el Cauca ya, donde cayeron más de 20 bandidos en ese bombardeo, y ahí cayó uno que venía de Cuba y estaba planeando unos envíos de coca, y salieron con el cuento de que lo han asesinado cuando ha venido a socializar la paz. Él había venido a cuadrar unos negocios de coca y a llevar dólares y oro para Cuba, a guardarlo protegido por el mismo gobierno colombiano, que los sacaban y los metían en aviones. Pero lo que no sabía el señor Santos era que ese tipo estaba en ese campamento cuadrando esos negocios, y entonces allí cayó. También cayó otro que le decían el Becerro, que era igual de peligroso a este delincuente que vamos a ver hoy, y otros. Entonces fueron varios que tomaron el Pacífico como la zona de extensión en el norte, exactamente el norte del Pacífico, o sea, noroccidente de Colombia, a partir del trabajo sistemático de despliegue estratégico que se inicia en el año 63, 64, 65, con la creación de la quinta cuadrilla de las FARC, donde había estado Pedro Brincos y donde había estado el MOEC, y donde inicialmente aparecieron los embriones del EPL. Hay una historia de una gran masacre que hicieron, fue la primera masacre grande que hicieron las FARC en el país, fue en esa zona, y eso tenemos que reconstruirla algún día aquí en la memoria histórica, porque es algo que el país ha olvidado. La primera masacre son 12 campesinos asesinados por las FARC, por la cuadrilla 5. Y de ahí para allá fueron creciendo hasta desdoblarse en la 5, la 57, la 58, la 36, que es una mixtura de la 4 y la 18, 36, y sale la 56 y la 36 apoyada por la quinta. En la medida que las FARC fueron avanzando en su extensión geográfica y estratégica, el Chocó se convirtió en el epicentro del narcotráfico y la minería ilegal. Toda la actividad terrorista del bloque nororiental de las FARC estuvo centrada en liberar, entre comillas, o sea, en colocar una zona aislada del país a todo el Urabá antioqueño, el Urabá chocuano, todo el departamento del Chocó, sobre todo en la parte baja de la cordillera occidental, ya hacia el mar, para tener los controles hacia el Pacífico, y del Pacífico comunicarse con el resto del mundo hacia los 3 puntos cardinales, es decir, sur, occidente y norte. Y desde luego para tener el control por el oriente y los contactos con las estructuras armadas de las FARC ya por vía terrestre, las otras 3 por vía marítima. Y desde luego pensando en la forma de unir los 2 océanos y mantener todo ese flujo logístico, era la tarea, o es la tarea, de este bloque noroccidental de las FARC. Por eso Bojayá es tan importante estratégicamente, y Río Sucio ni se diga. Para la época estaban los cabecillas en Cuba, ocurrió el secuestro del general Sater, recordemos que fue muy sentido y muy sonado ese secuestro allá en el Chocó, y todo eso lo que hizo fue aumentar la tensión y aumentar el disgusto de los colombianos, que contrarios a todo lo que fuera cederles y cederles a los bandidos allá en la mesa de negociaciones. Como es obvio suponer y deducir por el plan estratégico, por la ubicación de este territorio, por las condiciones geohumanas que hemos visto, por el entorno social en que se vive en esa región, el Partido Comunista y su brazo armado, las FARC, han hecho un trabajo larguísimo de construcción de entidades clandestinas, llámese Partido Comunista Clandestino, milicias bolivarianas y movimiento bolivariano, máxime que la salida hacia Centroamérica está, como dicen coloquialmente colombianos, a pepa y cuarta. Entonces tenemos ahí una realidad de un entronque clandestino, subversivo, financiado con los 2 negocios más oscuros pero más productivos que hay en el mundo de la ilegalidad, que son el narcotráfico y la minería ilegal, y que tienen unos asentamientos geohumanos muy importantes,
Y por eso, allí con todos los intereses que hay de diversos grupos, es muy difícil aclimatar una verdadera paz con el cuento de que va a haber paz total solo con sentarse a hablar con los delincuentes y decirles: a ustedes no los vamos a extraditar. Porque suponiendo en el mejor de los casos que estos bandidos que están actualmente se desmovilizaran, el problema no se resuelve, ya que vendrán otros que no se van a desmovilizar y seguirán en la misma. Además, porque es mucho el dinero que se mueve allí, mucha la criminalidad y muchos los intereses que están en esa zona de grupos delictivos internacionales, no solamente colombianos. Decíamos ahora en el preludio que hubo una cantidad interesante de operaciones aeroterrestres en todo el país, como lo hemos venido recorriendo en el Meta, en el Cauca, en el Guaviare, Arauca, aquí mismo en el Chocó, en el Valle, en Cundinamarca. Bueno, en diferentes regiones del país fueron muy efectivas las operaciones aeroterrestres y el Chocó no podría ser la excepción en este caso. Y finalmente, lo más importante de resaltar aquí con todo lo que hemos descrito es que esa zona constituye una retaguardia estratégica fundamental para cualquier grupo criminal que quiera utilizar el terreno adecuadamente para sus proyectos de expansión geopolítica y geoestratégica, y que a la vez se convierte en un corredor desde el sur del país hasta el norte del país, una unión entre Suramérica y Centroamérica por vía clandestina y un territorio apto para que se inserten a lo largo de sus costas una gran cantidad de estamentos relacionados con el apoyo al crimen. Como vemos, esto es un tema profundo, interesante, apasionante, que en Colombia es completamente olvidado, porque esa región, como muy bien lo apunta mi coronel González en sus comentarios a veces, es la Colombia olvidada. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el señor general Leonardo Pinto Morales, comandante en ese momento de la 7ª División del Ejército, los pormenores de la baja en combate de los terroristas alias Román Ruiz y alias Chaqueto, de la cuadrilla 57 de las FARC, en el sector del río Chimirindó, zona rural del municipio de Río Sucio, en el noroccidente colombiano? Bueno, escuchemos al general Pinto, que nos dice clarito todo lo que allí ocurrió. En desarrollo de una operación conjunta de las fuerzas militares, coordinada con la Policía Nacional, con el propósito de brindar protección y seguridad a la población civil y combatir el fenómeno de la criminalidad y del narcotráfico en el occidente del país. El día 25 de mayo, en el sector del río Chimirindó, jurisdicción del municipio de Río Sucio, Chocó, murió en desarrollo de operaciones militares y en combates Alfredo Alarcón Machado, alias Román Ruiz. Este narcoterrorista era el máximo cabecilla del bloque noroccidental de las FARC, que delinque en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba y parte de Bolívar. De la misma manera fueron incautados 10 fusiles, 2 escopetas calibre 12, 7 pistolas, 37 proveedores, 8 granadas, 6 radios bases, 3 GPS, 8 escáner, 13 computadores, 2 tablets, 19 micromemorias, 12 SIM card, 93 USBs, 23 CDs, 11 celulares, 6 discos duros, 3 bultos de medicamentos, elementos de interés para inteligencia militar y abundante material de intendencia. Es importante destacar que Román Ruiz llevaba delinquiendo más de 40 años en la organización narcoterrorista, era integrante del Estado Mayor de las FARC, el cabecilla del bloque noroccidental, que este bloque está dedicado al narcotráfico, a la minería ilegal, a la extorsión y a la siembra indiscriminada de artefactos explosivos improvisados y de minas antipersona. Contra alias Román Ruiz pesaban varias órdenes de captura por los delitos de terrorismo, rebelión, homicidio agravado, secuestro y extorsión. Participó en acciones como por ejemplo la toma de Ituango,
en donde destruyeron la estación de policía, la alcaldía, la sede de las entidades bancarias, el banco cafetero, asimismo la cárcel municipal, y produjo la fuga de 41 reclusos, se asesinaron 6 civiles y murió un agente de la Policía Nacional. En el año de 1996 atacaron nuevamente esta población y murieron 5 militares. En el año 1999, en el sector de Puerto Libertador, Córdoba, fueron asesinados un oficial, un suboficial y 28 soldados. Además, se les indica de una masacre de 10 campesinos en el corregimiento de Frasquillo, corregimiento del municipio de Tierra Alta, Córdoba. General, era cabecilla del Frente 18 y por los movimientos que tienen que ver con los diálogos en La Habana también fue llevado ya al bloque noroccidental. ¿Cómo fue esa? Sí, el cabecilla, antes de que el cabecilla del bloque era Isaías Trujillo y el coordinador del bloque, Pastor Alape. A la salida de ellos dos hacia La Habana es nombrado por el secretariado de las FARC como cabecilla del bloque noroccidental, alias Román Ruiz, que era el cabecilla del Frente 18 de las FARC. General Pinto, ¿y qué significa en medio de unos diálogos que se llevan a cabo en La Habana y aunque no haya cese unilateral ni bilateral del juego, qué significa la muerte de esa persona en medio de ese proceso de paz? Miren, Román Ruiz era un hombre que estaba dedicado al narcotráfico, a la minería ilegal, a la extorsión, una persona que le hacía mucho daño a la población civil, que tenía varias órdenes de captura vigentes por homicidio, por extorsión, por secuestro, por minería ilegal. De manera que nosotros lo que estamos aquí haciendo es cumpliendo las funciones que nos da la Constitución Nacional y por lo tanto defendiendo a la gente de bien de esta comunidad. ¿Las otras 4 personas que murieron en ese operativo, quiénes eran, General Pinto? Nos murieron 2 guerrilleros que aún no están identificados, en este momento se encuentran en los procesos de identificación. Se hablaba de un posible también nombre importante de este bloque ahí entre los muertos. Sí, pero todavía no podemos dar la identificación de nosotros porque en este momento se está procediendo a esa labor. General, usted está acá. Sí, esta es una operación que se hace con una inteligencia humana de la Policía Nacional, de nuestra Policía Nacional, con aporte de la inteligencia técnica del Ejército Nacional. Se hace una operación de infiltración de unidades especiales del Ejército y posteriormente la consolidación del objetivo con apoyo de Policía Nacional y de nuestra Fuerza Aérea en el momento que se presentan los combates donde muere en desarrollo de las operaciones militares Román Ruiz. General, usted destaca el atentado que hicieron en Ituango, pero ¿cuáles otros atentados destacan ustedes de las últimas épocas de alias Román? Mire, Román Ruiz, aparte de lo que les acabé de decir, participó en la masacre de 10 civiles en Frasquillo, es un corregimiento de Tierra Alta, Córdoba. Además de eso participó en acciones donde murieron soldados dentro de Ituango la verdad es que él es el que ha dado las órdenes de sembrar una gran cantidad de minas antipersona en jurisdicción de Ituango, en el sector del cañón del río Iglesias, del río Tarazá, en el área de La Granja, de Santa Rita, pueden haber sembradas más de 2.500 minas antipersonas que fueron ordenadas que se colocaran en esa zona por Román Ruiz. Sí, él llevaba más de 20 años en esta 40 años en las FARC, pero llevaba 20 años en el área del bloque noroccidental de las FARC, en el Frente 18, en el Nuevo Paramillo. General, las afectaciones a este bloque, pues les han dado golpes duros a Jacobo Arango, ahora Román Ruiz. ¿Cómo se ha organizado este bloque y cómo está realmente el bloque? El bloque a Jacobo Arango estaba siendo encargado y lo iban a encargar de comandante del bloque y era el cabecilla del Frente Quinto. Este año tuvimos también la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Becerro, cabecilla del Frente 57, la desmovilización del negro Tomás, cabecilla ideólogo del Frente 18, y ahorita la muerte en desarrollo de operaciones militares de Román Ruiz, que también fue cabecilla del Frente 18 y además de eso estaba en este momento como comandante como cabecilla principal del bloque noroccidental Iván Ríos. Esto demuestra que la estrategia de los bombardeos van 2 en una semana con muy buenos resultados. La estrategia de los bombardeos es muy práctica y prácticamente disminuye mucho la guerrilla. Sí, pero en este caso no hubo bombardeo, hubo apoyo de nuestra Fuerza Aérea en el momento de consolidación o con apoyo de fuego cercano a
en el momento en que entraron en combate las unidades. General, se conoce también imágenes de parte de un informativo insurgente, como se hacen llamar, en los que se ve el movimiento que hubo en área rural del municipio de Anorí, que también entraría en la zona desminada donde habría estado Pastor Álape, y se muestra al cabecilla del Frente 36, alias Anderson, conversando con las personas. Dice que son cerca del 46% mujeres los que integran la tropa del Frente 36. ¿Eso ha subido? ¿Ustedes tenían de pronto en la cuenta de esto la cantidad de presencia que tienen las mujeres en esta tropa? Sí, nosotros tenemos información de un gran número de mujeres en el Frente 36. En realidad es el frente de los que más tiene mujeres. En todos los frentes existe un buen número de mujeres, pero creo que en el 36 es donde más existen mujeres. General, ¿nos puede de nuevo, por favor, decir exactamente cómo llegó? Usted dice que no fue bombardeos, entonces ¿cómo fue que se dio con la baja de Román? No, es una operación de inteligencia, Policía Nacional, Ejército, y una operación de infiltración de tropas que llegan al objetivo y entran en combate con los terroristas. Se produce la muerte en combate de este terrorista. ¿Horas de la noche, la madrugada? La infiltración fue de varios días. Cuando se llega al área objetivo, se hace el análisis del objetivo, se entra en combate con la estructura y cae el cabecilla. Para los que llegamos tarde, ¿cuál era el prontuario que tenía encima de hecho? En los 90 de un ataque a Ituango, donde destruyeron toda la población. Posteriormente, en el año 96, vuelven y atacan a esta población, donde mueren 5 militares en esa toma. Posteriormente, en el año 99, en Puerto Libertador, Córdoba, asesinan un oficial, un suboficial y 23 soldados. Corregimiento de Frasquillo. Esto es jurisdicción del municipio de Tierra Alta, Córdoba. Bueno, entonces ahí vemos lo más importante que dijo el general Pinto en una rueda de prensa extensa. Fue muy claro en dar todo el prontuario de este delincuente, fue muy claro en decir cómo se hizo la operación, que es el ejemplo más claro del sacrificio, de la constancia, de el coraje, de la dedicación de nuestros soldados para hacer la infiltración hasta el campamento y golpear a este delincuente, y luego pues ya vino el apoyo de nuestra Fuerza Aérea y las demás coordinaciones que se necesitan. Fue un golpe trascendental, les repito, era más o menos como combinar el negro Acacio con el mono Jojoy, un delincuente de la peor laya, con 40 años de acciones criminales en Antioquia, en Córdoba, en Chocó, con participación en todos los delitos que cometieron las FARC, desde reclutamiento de niños hasta secuestros, extorsiones, destrucción de poblados, masacres. Mejor dicho, todo lo malo que hacen las FARC se podía resumir en el comportamiento de este delincuente. Fue un golpe trascendental, era ya desde el punto de vista personal del delincuente un tipo muy disciplinado, no daba la menor oportunidad a que lo localizaran, pero como se dice en términos coloquiales, a todo marrano le llega su nochebuena. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el portal web de la Fuerza Aérea Colombiana los pormenores de la baja en combate de los terroristas alias Román Ruiz y alias Chaqueto de la cuadrilla 57 de las FARC en el sector del río Chimirindó, zona rural del municipio de Río Sucio, Chocó, en límites de Colombia con Panamá? Bueno, con el portal de la Fuerza Aérea resaltó fundamentalmente la baja de Román Ruiz. ¿Qué pasó con el tal Chaqueto? Que como lo dice el general Pinto en su entrevista, hay varios, hay muertos, parece que hay otro cabecilla importante, pero hasta que no se haga la cotejación de huellas dactilares y
pruebas de ADN o lo que sea necesario por parte de medicina legal, no se podía decir quién era. Entonces la Fuerza Aérea publicó esencialmente lo de la muerte de este bandido y dejó ahí que había otros por identificar. Pero sí resaltó algo muy importante que lo dijo el general Pinto y aquí lo queremos resaltar que lo destaca la Fuerza Aérea. Es la cantidad de computadores o de laptops que se incautaron, 13 computadores. Entonces, ¿qué ocurre? ¿O a dónde queremos llegar? Que los únicos que usan computador en la guerrilla son los cabecillas de cuadrilla y de escuadras, lo cual quiere decir que si se incautaron 13 computadores ahí en el sitio del combate donde murieron estos delincuentes, era que estaban reunidos todos allá, estaban planeando algo, estaban coordinando algo y que la operación tuvo un éxito total. Que fue una infiltración, sí, después ya hubo apoyo aéreo y otros bombardeos y lo que siguió, porque los combates siguieron, pero aquí lo de resaltar es que estábamos en pleno gobierno de Santos, en plena fiscalía del señor Montealegre y no se sabe qué pasó con la información de los computadores. O sea que allá en el búnker de la fiscalía donde guardan todo eso, está todavía ese tesoro por desentrañar, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué más habrá y qué no habrá escrito en esos computadores? El señor Montealegre y el señor Santos, con su afán de firmar lo que fuera, ocultaron esa realidad. Entonces, ya el comunicado de la Fuerza Aérea o el portal web resalta muchos de los puntos que ya le escuchamos al general Pinto y pues que naturalmente no los vamos a repetir aquí. Pero sí queremos resaltar lo de que no se había identificado todavía a otro, al tal Chaqueto, fue fundamental ese golpe, ni que la Fuerza Aérea lo dice porque no lo va a decir, lo de los 13 computadores, la importancia que eso tiene y que no se aprovechó en su momento. Adelante, mi coronel. Hay una verdad oculta en el búnker de la Fiscalía, que algún día saldrá a la luz. ¿Cómo informó el diario El Colombiano la baja en combate de los terroristas alias Román Ruiz y alias Chaqueto de la cuadrilla 57 en la zona rural de Río Sucio? Bueno, mi coronel, como vemos, el diario El Colombiano, que es muy importante en el noroccidente de Colombia, en el occidente del país, y es uno de los periódicos insignia de la prensa colombiana, resaltó que cayó un jefe histórico de las FARC, o sea, le dio la trascendencia a lo que tenía, e ilustró el artículo con una foto de el área urbana de Río Sucio, en especial enfocando la capilla, la iglesia central del poblado, y mostrando pues el abandono en que está esa región a pesar de su riqueza y que lo más visible y con construcción de concreto y ladrillo es la casa cural y el templo católico. Y luego ya hace una información de lo que fue la operación y una descripción nuevamente de las actividades que desarrollaba este delincuente y quién era, y le agrega algunos otros datos a los que dijo el general Pinto. Le agrega, por ejemplo, que el gobierno colombiano estaba ofreciendo 1.250 millones por la cabeza de este delincuente. Pone algunos aspectos de una entrevista de una guerrillera que se identificaba como Marisol, que se había desmovilizado y contaba quién era ese bandido. Y también relata algunos de los crímenes que cometió y pone también de manifiesto que en una sola semana, sumada a la muerte del tal Ruiz y del tal Chaqueto y de otros, las fuerzas militares habían eliminado a 42 bandidos en esa región. Y ese dato nos sirve de reflexión, es que a pesar de los golpes contundentes, desde que no haya una acción sistemática de apoyo del Estado en todos los sentidos de inversión social, de desarrollo socioeconómico, de incentivo a la empresa privada, de apertura de vías, de mejora de la salida de los mercados de los campesinos, de educación, etcétera, de seguridad nacional, de fronteras, de salud, todo lo que tiene que hacer el Estado. Mientras no lo haya, ahí vuelven y nacen, crecen y se reproducen y mueren, como lo estamos viendo, porque si nos ponemos a hacer una reflexión sensata, ese golpe fue fundamental y agotó a una estructura de las FARC.
pero lo que está hoy en la misma región es igual o peor con otras cuadrillas de bandidos dedicados exactamente a lo mismo, a matar, a robar, a secuestrar, a traficar coca, a mover minería ilegal, a traficar dólares y otra lista larga de etcéteras. Entonces es un punto de reflexión muy importante lo que han hecho las fuerzas militares, la policía, en la lucha contra la delincuencia, pero no lo dice el periódico, sino que lo que nos muestra el periódico nos lleva a esa reflexión. Adelante, mi coronel. ¿Cómo confirmó el canal de televisión Cable Noticias los pormenores de la baja en combate del narcotraficante y terrorista alias Chaqueto de la cuadrilla 36 de las FARC en zona rural del municipio de Río Sucio, Chocó, límites de Colombia con Panamá? Bueno, mi coronel, entonces vemos, después de que el general Pinto ya hace su rueda de prensa y la Fiscalía y Medicina Legal hacen su trabajo, se comprueba que efectivamente el tal Chaqueto había muerto allá. Entonces el canal Cable Noticias lo reportó de la siguiente manera. En el operativo murieron 2 integrantes más del Frente 57 de las FARC, entre los que se encontraba Adán de Jesús Jiménez García, alias Chaqueto, quien era el tercer cabecilla del Frente 36 y manejaba las finanzas producto del narcotráfico y extorsión a los mineros del nordeste de Antioquia. Entonces, así sencillo, en una nota de 15-20 segundos, Cable Noticias le informó al mundo que ya fue oficialmente la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal confirmaban que también había caído el tal Emiro Chaqueto allí, otro delincuente con un prontuario muy cercano o similar al del tal Román Ruiz. Esa fue la forma oficial de confirmar esa operación, mi coronel. Mi coronel, hemos estudiado la contundente operación aeroterrestre de las fuerzas militares de Colombia contra la cuadrilla 57 de las FARC, en la que durante una presión continuada murieron varios terroristas, autores intelectuales y materiales de múltiples crímenes de guerra. Entre ellos, el secuestro de menores de edad, sistemático delito que es una dolorosa realidad en Colombia, por parte de las guerrillas comunistas. ¿Cuál es la posición de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación respecto a este abominable proceder terrorista de las comunistas FARC y del ELN contra la vulnerable infancia colombiana, actos cometidos por decisión de los bandoleros alias Iván Márquez y alias Pastor Alape? Mi coronel, pues como lo hemos reiterado en los últimos días y lo dijimos hoy, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, por medio de este programa de la reconstrucción de la memoria histórica no contada, quiere resaltar muchos hechos que se esconden intencionalmente, se ocultan intencionalmente para lavarle la cara a los bandidos. Pero este sí que nos produce escozor y nos incomoda muchísimo que se oculte, y es el del reclutamiento de niños para llevarlos a que hagan parte de los grupos terroristas. Por eso siempre procuramos en este programa resaltar ese mensaje para que no quede en el olvido y para que el mundo entero se dé cuenta que ese informe de la Comisión de la Verdad tiene todo menos de verdad y fue una desviación de la realidad con el fin de darle otro semblante a un grupo criminal y narcotraficante, violador de menores que no se puede dejar pasar inadvertido.
no se puede olvidar, mi coronel. Adelante. Día tras día, programa tras programa, este recuerdo es como una herida que seguimos conservando, pues esta práctica todavía es vigente en tiempos actuales. La contundente operación al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado de Colombia que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes del municipio de Río Sucio, Chocó y en general en el área donde ha delinquido las cuadrillas del bloque Caribe de las FARC durante las últimas 6 décadas? Bueno, coronel, entonces miremos brevemente algunas de las muchas reflexiones que nos surgirían. Ese golpe del tal Chaqueto y el tal Román Ruiz fue trascendental al crecimiento financiero de las FARC, fue cerrar una válvula de un ducto que llegaba a raudales hacia Cuba para guardar dinero y llevarlo inclusive a Suiza y a otros paraísos fiscales para esconderlo y seguir eludiendo la responsabilidad de lo que ellos ya intuían, que finalmente tenían que firmar algo con Santos y que tendrían que entregar algún recurso al Estado y tenían que sacarlo a como diera lugar. Entonces este golpe fue fundamental porque les paró un chorro, les detuvo un flujo, cortó una válvula, la cerró. En segunda medida, se repitió sobre el terreno ya con claridad y lo que dicen esos computadores que están guardaditos, como dice mi coronel González, en el búnker de la Fiscalía durmiendo el sueño de los justos y ocultando verdades, quién sabe qué datos hay ahí de todo ese movimiento de narcotráfico y es más, de toda la cadena de las rutas y de quienes le legitimaban y les legalizaban dinero y de cómo tenían sus inversiones, porque 13 computadores de una cuadrilla dedicada exclusivamente al narcotráfico de la minería ilegal, eso es una mina de información que está guardada y que no se explica cómo la justicia colombiana sigue ocultando esa verdad. Y la misma JEP, que dice que su función es llevar toda la verdad, ¿por qué no llegan allá? Y lo que es peor, el señor de Rux, que dice que su informe es el de la verdad, ¿por qué no menciona nada de eso? De la evidente mancuerna que hay entre la Fiscalía General de la Nación de la época del señor Montealegre con los bandidos para ocultar esos datos. Pues si vamos a decir la verdad, digámosla toda y destapemos todo lo que dice ahí y que caiga quien caiga. Pero tiene que haber muchos intereses y muchos secretos que a lo mejor no convienen a muchos que se cuenten porque la cara limpia que tienen les quedaría bastante tiznada. Esa violencia que ha ocurrido en el Chocó y en la frontera con Panamá, pues ni es nueva, pero tampoco es extraña ni es fácil de acabar con ella, porque lo que se mueve ahí, como vemos en la descripción geoestratégica y en la realidad de la muerte de este bandido y en las declaraciones del general Pinto y en lo que les encontraron, o sea, es que no estamos inventándonos nada, estamos contando los hechos con argumentos y con pruebas. Es calculada para fortalecer una estructura que tiene como finalidad aislar las fronteras del centro del país y avanzar hacia la toma del poder. Cualquier lego lo entiende así y es una acción conjunta. El terror que ejercen en la población civil es muy amplio. Allá en el Chocó, en esa zona, hay unas organizaciones sociales inclusive muy beligerantes y muy dadas a voltear la torta y a darle la vuelta a la realidad. Por ejemplo, con lo de Bojayá se han creado una serie de organizaciones que terminan satanizando a las fuerzas militares
y dando a entender que la guerrilla eran unos pobrecitos que llegaron allá como consecuencia del abandono del Estado. O sea, el mismo cuento de Marquetalia, pero presentado en otro escenario y con argumentos manipulados, pero muy analógicos con lo que ocurrió en el sur del Tolima. Desde luego, todo esto es el producto de la lasitud de los gobiernos, sumado el de Samper, el de Gaviria, el de Barco, el de Betancur, porque la guerrilla no creció de un día para otro en esa región, ni se aposentó a establecer una economía ilegal y un control ilegal de la noche a la mañana. Eso es un proceso de mucho tiempo realizado por el Partido Comunista y sus brazos armados de manera metodológica, estratégica, que nunca ha sido entendido ni por los gobernantes, ni mucho menos por la larga lista de ministros de defensa civiles que entran al cargo sin diferenciar entre una escopeta y un fusil y salen del cargo sin diferenciar entre un fusil y una escopeta. También tenemos, y lo hemos visto hoy y varias veces en programas anteriores, que el Chocó es una joya. Es una joya que vale, así como la famoso dicho español del siglo XVII, un Potosí. El Chocó tiene riquezas hídricas, riquezas de especies, riquezas de el pulmón del mundo, riqueza ictiológica tanto en el mar como en los ríos. Tiene una posibilidad de comunicar al mundo, no a Colombia, al mundo, y otra larga lista de ventajas. Pero desafortunadamente, con esa corrupción tan tenaz que hemos tenido y esa indiferencia de nuestros gobernantes mirando hacia otro lado y de un pueblo que en general es apático con el destino de su país, pues no sabemos lo que tenemos. Somos pocos y nos preciamos de serlo los que entendemos lo que vale el Chocó para el futuro de Colombia y del mundo. Pero si no se entiende eso, esa pobre gente allá abandonada a su destino terminará en manos de narcotraficantes, bandidos, comunistas y por qué no de la China, que si se mira el mapa mundi tiene la costa enfrentada nada menos que con el Chocó. Entonces, ¿será que queremos perder eso por falta de país? Y ahora con este gobierno que nos subió, que es un desgobierno total, estamos lejos de la realidad. Entonces, hoy llamamos nuevamente la atención al mundo y a los colombianos sobre lo que vale el Chocó y la indiferencia que han tenido nuestros gobiernos frente a esa gente que sobrevive en medio de la violencia y dicen que son colombianos porque les daría vergüenza volverse panameños. Pero al ritmo que vamos, se está buscando es que el país se fraccione debido a la inoperancia de los políticos y a la corrupción que también hay en el Chocó entre sus dirigentes, que es abrumadora. Las FARC tuvieron y tienen y siguen teniendo allá unas pugnas con otros carteles de narcotraficantes y de comerciantes de minería ilegal, y eso es una tierra de nadie, es peor que un lejano oeste. Allá el pobre campesino chocuano está expuesto a que lo fusilen, lo maten, lo roben, lo desplacen, lo humillen, teniendo tanta tierra y tanta riqueza y tanta posibilidad de desarrollarse, pero tanta ausencia del Estado, porque no se trata solamente de llevar policías y militares a que combatan los delincuentes. Hay que hacerlo, claro. Hay que hacerlo porque es la forma de sentar soberanía con seguridad física, pero también hay que llegar con otros proyectos y también hay que la justicia funcione, hay que combatir la corrupción y hay que invertir en el desarrollo del Chocó para que esta región sea lo que debe ser en el futuro del país. Y finalmente tenemos que los golpes a estos cabecillas producen o tienen una importancia estratégica fundamental para la seguridad nacional y para el desarrollo del país. Entonces llego a estas conclusiones, a estas reflexiones y le doy el paso a mi coronel González, que como siempre debe estar muy rico en comentarios y muy rico en análisis a los que nos tiene acostumbrados. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. La operación que dio de baja a Ramón Ruiz y Emiro Chaqueto es la seguidilla de bajas que se han estado narrando en los últimos días en este testimonio de la verdad histórica. Hechos que confirmaron el arrojo y siguen confirmando de nuestros soldados y policías colombianos.
Estas bajas se complementaron con otras posteriores, como lo fue la baja del peligroso bandolero alias el Paisa, el del Chocó, con un certero bombardeo de la Fuerza Aérea a medianoche, cuando se consideraba indetectable, cobijado por la oscuridad y la densa y extensa selva del Pacífico. Historia que será contada más adelante. En criminal retaliación y deseos de venganza de estos terroristas, atacaron después la vulnerable población y desprotegido casco urbano del pintoresco municipio de Bojayá, donde masacraron un centenar de habitantes humildes, refugiados en la iglesia, en donde pretendían protegerse con la gracia de Dios. El templo fue bombardeado por decisión de un perverso criminal llamado Benko Biojó, que ahora alardea de honorable senador. Se pacificó así la zona con miras a grandes macroproyectos de desarrollo y progreso, como usted lo ha mencionado, de impacto mundial. Esa es la forma como nuestros soldados y policías contribuyen a los intereses nacionales de mayor magnitud y al más largo plazo del futuro nacional. Y eso debido a soldados y policías que piensan y combaten por el futuro de sus hijos y de toda la nación. Aspectos patrióticos y heroicos que ignoró el llamado informe de la verdad del proclive Francisco de Rux. Pero progresivamente la verdad de los culpables se irá descubriendo para la eterna posteridad. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel, muchas gracias por su comentario, muy puntual, 3, 4 puntos al grano. Ahora escuchemos los de mi coronel Alarcón, que también son muy al punto, al lugar. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Una tristeza dura para adicionarle a nuestra querida institución legal, el Ejército Nacional. Por imposición, hay que enseñar a todos nuestros hombres en filas este sesgado informe de la comisión engañosamente llamada de la verdad, pues se ha dejado de incluir mucha historia, la cual no podemos olvidar, pues esa es la causa para que de Rux culpe a la fuerza pública y al gobierno de esa cadena de violencia desatada en todo el país por los narcoterroristas. Muchas gracias, mi coronel. Igualmente, mi coronel, muchas gracias a usted, muy concreta su disertación y su punto de vista. Pues llegamos al final. A todos muchísimas gracias. Los invitamos a escuchar el mensaje institucional de la Fundación e invitarlos esta noche para que nos acompañen en el conversatorio de la coronel Naidoo de la Policía Nacional, que nos viene a hablar sobre embarazos juveniles, sobre prostitución infantil y sobre todos los temas que ella manejó cuando fue miembro de la Policía de Infancia y Adolescencia, que nos parece que es de la mayor importancia que todos compartamos y conozcamos esta información. Y mañana tendremos el episodio número 217 de la memoria histórica aún no contada, con la baja de alias El Becerro. Por la noche volveremos a tocar temas estratégicos de análisis relacionados con el futuro de Colombia. Entonces los dejamos con nuestro mensaje institucional y les deseamos a todos. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, entonces llegamos al final.